Listo. Ok, entonces sí, volvemos al ejercicio donde terminamos la clase anterior, que era este B, ¿verdad? Vea que aquí el inciso, ¿verdad? Estamos en el criterio de comparación directa, eso nos da como una pista, ¿verdad? De qué tenemos que hacer. Pero, ¿verdad? No, yo no quiero decir el problema, pero bueno, una dificultad que tiene el criterio de comparación directa es que no me dice, ¿verdad? Si lo que voy a obtener es una desigualdad hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque si quiero probar que es convergente, pues necesariamente tengo que poder compararlo con algo convergente por abajo. Y si yo sospecho que es divergente, pues más bien tengo que buscar la desigualdad hacia el otro lado. Entonces, ahí estuvimos bateando un poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensamos? Y yo creo que no recuerdo si dijimos, ¿verdad? Que sospechamos que la serie diverge, ¿verdad? Esta sospecha está basada en la forma que tiene la serie, ¿verdad? Estoy sumando números que crecen, ¿verdad? O sea, que crecen, ¿verdad? Esta expresión cada vez es más pequeña, pero el logaritmo crece demasiado lento. Entonces, si el logaritmo crece demasiado lento, su recíproco decrece muy lento, ¿verdad? Entonces, creemos que la serie diverge basado en esa observación, ¿verdad? Basado en la observación, que lo que estoy sumando se hace pequeñito, pero se hace pequeñito muy lento, ¿verdad? Por ejemplo, en particular, sabemos, y esto sí lo sabemos, ¿verdad? Es más, lo intentamos usar la clase anterior, ¿verdad? Sabemos que la serie desde n igual, digamos, aquí un pequeño errorcito, porque para n igual 1, todo vale 0, entonces la serie no está bien definida, pero bueno, si la empezamos en 2 ya no hay ningún problema. Nosotros sabemos que esta serie, ¿verdad? Es divergente. ¿Por qué? Por ejemplo, porque se parece a la integral impropia de 1 entre x logaritmo de x, y esta integral yo la puedo calcular mediante un cambio variable, la u igual al logaritmo, esto me queda 1 entre u de u, y el logaritmo en el infinito, a pesar de que va extremadamente lento, va, o sea, él llega. No lo vemos llegar, pero algún día va a llegar. Entonces, sabiendo que esta integral es divergente, y podríamos ver cómo, o vamos, tratar de analizar el comportamiento de esta otra. Entonces, la idea es comparar la que me están dando, ¿verdad? 1 entre n, logaritmo de n, más la raíz cuadrada del logaritmo al cubo, con algo que es más grande, y ojalá, ¿verdad? Algo que es más grande, que es infinito, ¿verdad? Esa es la idea general, ¿verdad? ¿Y por qué estamos pensando que diverge? Bueno, porque una que es relativamente parecida, ¿verdad? Lo que estamos añadiendo en el denominador es un número muy pequeño, y por lo tanto la fracción decrece, pero crece muy lento. Esta sí sabemos que es divergente. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien lo pensó un rato. ¿Qué podemos poner acá? Esa es la pregunta, ¿verdad? No sé si alguien la pensó. Bueno, tal vez veamos ya sumando, veamos este término aparece aquí. Entonces, lo que me gustaría hacer es como tratar de comparar esta expresión nueva que estoy sumando, que no está arriba, ¿verdad? Entonces, noten que la raíz cúbica, no, ¿cómo es? La raíz cuadrada del logaritmo al cubo, tal vez sea más conveniente escribirla como el logaritmo de x multiplicado por el logaritmo al cuadrado, ¿verdad? Conservo la base y sumo los exponentes, me queda el cubo. De forma que esta parte sale de la raíz, la cancela el 2 con el 2 básicamente, y me quedaría el logaritmo de x, ¿por qué puse x? N, ¿verdad? Perdón. El logaritmo de n por el logaritmo de n,
Entonces, ese logaritmo sale de la raíz y me queda únicamente un logaritmo, una raíz del logaritmo de x. Ahora, noten que toda esta expresión, voy a tal vez a señalarla en otro color, está en un denominador, ¿verdad? Está 1 sobre. Entonces, si yo quiero encontrar una expresión que sea más grande que esta expresión debemos de compararla por arriba, ¿no es cierto? ¿Verdad? Porque en algún momento le voy a tener que dar vuelta y voy a escribir 1 sobre. Y si quiero que al darle vuelta quede más grande que algo, pues me serviría que aquí tenga una desigualdad en la otra dirección. ¿Están conmigo? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es más pequeño? No, perdón, ¿qué es más grande, verdad? ¿Qué es más grande que el logaritmo de x, de n por raíz del logaritmo de x? Bueno, muchas cosas ahí, ¿verdad? Muchas cosas, pero bueno, ¿con qué lo quiero comparar? Me gustaría compararlo con esta expresión. Entonces, ¿qué tal si comparamos de la siguiente forma? El logaritmo natural de n, pues sí, es más pequeño que el logaritmo natural de n. Y la raíz del logaritmo natural de n, pues vean que me serviría compararlo, por ejemplo, con n. Esto es cierto. ¿Me creen? Bueno, de hecho, la raíz del logaritmo de n es más pequeña que el logaritmo de n, ¿verdad? Y el logaritmo de n, a su vez, es más pequeño que simplemente n. Entonces, vean que esta desigualdad es verdadera, pero si mi objetivo es compararlo con esta expresión, vean que me sirve más decir, bueno, todo esto es más pequeño que n. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me sirve hacer esta desigualdad? Y ahora, ¿con qué puedo comparar? ¿Con qué puedo comparar esta serie? Esta serie es más grande que si sumo 1 entre el primero, n, logaritmo de n, lo dejo igual, n logaritmo de n, más esta raíz cuadrada del logaritmo al cubo, esta raíz cuadrada del logaritmo al cubo, es más pequeña que n logaritmo de n. Cuando lo doy vuelta, me va a quedar n logaritmo de n. Es decir, que me va a quedar 1 entre 2 veces n logaritmo de n. Y ya dijimos, 1 logaritmo de la serie es divergente. Es decir, que esto es infinito. Entonces, el lado izquierdo es más grande que algo que es infinito. ¿Qué hay más grande que infinito? Nada. Por lo tanto, la serie original del lado izquierdo es divergente. Entonces, por lo tanto, es divergente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Verdad? En resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Probamos, ¿verdad? Probamos, usamos, ¿verdad? Usamos la siguiente desigualdad, ¿verdad? Usamos que n logaritmo de n más la raíz cúbica, como la raíz cuadrada del logaritmo al cubo de n es más, ¿para dónde lo dijimos? Es más pequeña que 2 veces n logaritmo de n. ¿Ok? Pues cuando le doy vuelta a esta, cuando divido, ¿verdad? Me quedaría, no, perdón. Sí, me quedaría que 1 entre n logaritmo de n más la raíz cuadrada del logaritmo al cubo, para que le doy vuelta, esto es más grande que 1 entre 2n logaritmo de n. Esta es la desigualdad que nos permitió llegar a este resultado. Entonces, lo de la izquierda es pequeño, pero decrece muy lento, ¿verdad? Decrece más lento que esta, que sabemos que su suma, su serie, es divergente. Entonces, ven qué importante es tener una, ¿verdad? Porque si yo hubiera intentado, ¿verdad? Probar que esto es convergente, hubiese necesitado hacer una desigualdad en esta dirección, ¿verdad?
Y necesariamente la hubiera tenido que comparar, ya sabiendo, ¿verdad? Ya sabiendo que esto era infinito, necesariamente lo que iba a poner acá tenía que ser divergente. Bueno, pero cualquier cosa positiva es más pequeño que infinito. Entonces, noten que esta es la única desigualdad, esta es la única comparación en este orden, ¿verdad? En esta dirección, que me va a permitir concluir el comportamiento correcto de la serie original. ¿Ok? ¿Bien? ¿Tiene alguna pregunta? Ok, hagamos alguna a través de este criterio de la integral. Bueno, esta se ve... Hagamos la A y tal vez, bueno, hagamos todas, no sé. Hagamos la A, la A se ve bastante agradable, está bastante fácil. Ok. Entonces, queremos determinar, bueno, de hecho, pregunta, ¿hace falta? Aquí nos dicen cuál método podemos utilizar. Pero yo más bien le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál método utilizarían ustedes para determinar la convergencia de la serie E a la menos 3n? ¿Qué tipo de serie es? Esta es una serie geométrica, ¿verdad? Esto es la serie de el número e a la menos 3 elevado a la n. Es decir, si ustedes toman r igual a n, r igual a e a la menos 3, lo que tienen aquí es r a la 1 más r cuadrado más r a la 3, ¿verdad? Tienen una serie geométrica. Y nosotros conocemos su valor de convergencia. ¿Por qué? Porque noten que este número es más pequeño que 1. Bueno, y más grande que menos 1. O sea, 0 punto algo. O menos 0 punto, bueno, en este caso es positivo, ¿verdad? Entonces, de forma que esto converge, y sabemos a qué converge. Converge a R entre 1 menos R. ¿Okay? Donde la R es este número. Pues noten que en este caso, esta es una serie geométrica convergente, y su valor de convergencia sería e a la menos 3 sobre 1 en menos e a la menos 3. ¿Okay? También lo podemos calcular utilizando el criterio de la integral, ¿verdad? Concluir su convergencia, ¿verdad? La podemos comparar también, ¿verdad? Además, la podemos comparar con ¿qué? Con la integral de 1 a infinito de e a la menos 3x de x. ¿Ok? Y esta integral, pues la puedo calcular fácilmente haciendo un cambio de variable. Hacemos u igual menos 3x, de forma que esto me queda la integral de, cuando x vale 1, me quedaría menos 3. Cuando x vale infinito, menos 3 por infinito vale menos infinito, de e a la u de u, ¿verdad? Aquí me falta, disculpen, me hace falta el du, ¿verdad? El du es menos 3 de x, de forma que el dx lo puedo despejar, aquí me quedaría menos un tercio de du, ¿ok? De forma que esto es la integral de menos un tercio de la integral de menos 3 a menos infinito de e, porque lo copié, no, lo copié también, no importa, de a la u de u, integro, me queda que esto es menos un tercio, de e a la u evaluado cuando u vale menos 3 y cuando u vale menos infinito. Entonces, cuando u vale menos infinito, ¿cuál es el límite de e a la u? E a la u es una función, ¿verdad? Como así. Cuando u va para menos infinito, noten que el límite vale 0. Entonces aquí me quedaría menos un tercio de 0 menos, cuando u vale menos 3, pues vale e a la menos 3. ¿Okay? Es decir, que esta integral que aproxima al valor real, este es el valor real, lo puedo aproximar
por el número, ¿verdad? ¿Cuál sería? Menos con menos me queda más, 1 entre, no, perdón, ¿cómo sería? E a la menos 3 nada más, ¿sí? Un tercio de E a la menos 3. ¿Okay? Entonces, esto es una aproximación. Bueno, pero si la integral aproxima al valor real, el valor real tiene que ser finito, ¿verdad? En particular, la serie tiene que ser convergente. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues tenemos de dos formas distintas la conclusión de que esta serie es convergente. En una, utilizamos el valor real al cual converge, y en el otro método utilizamos una aproximación. Una aproximación, pero si yo me aproximo mucho a un número finito, pues soy yo mismo un número finito. De forma que, de todas maneras, tengo que ser finito. O sea, es decir, la serie es convergente. ¿Ven? Hagamos... Esa vez, yo no sé, se ve asusta un poco, ¿no? La hacemos, la intentamos hacer. Se ve fea, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con esa ley. Okay. Entonces, bueno, aquí de nuevo estamos en la sección de la integral, del criterio de la integral. Entonces, sería útil, ¿verdad? Aplicarlo. Entonces, apliquemos el criterio de la integral, ¿verdad? El criterio de la integral me dice que la serie se parece, a partir de un comportamiento, a la integral, en este caso impropia, de 2 a infinito, de 1 entre x, logaritmo de x, logaritmo del logaritmo de x a la p. Ahora, la pregunta del millón es cómo calculo esta integral, ¿verdad? Note que tal vez antes de continuar, recuerde que el criterio de la integral tiene requisitos, pero son requisitos muy pocos, ¿verdad? El criterio de la integral no se lo puedo aplicar a cualquier serie, ¿verdad? Lo que estoy sumando tiene que ser una función decreciente a cero, positiva y decreciente a cero. Bueno, pero claramente esta función que tenemos acá, la función f de x igual a todo esto, ¿verdad? F de x igual a todo esto, es una función positiva, al menos a partir, no estoy seguro si a partir de x igual a 2, ¿verdad? Porque el logaritmo del logaritmo de 2 debe ser negativo. Pero a partir de algún punto, no sé, como a partir de 10 o no sé, ¿verdad? Un número apropiado, ¿verdad? Tengo una función que es positiva y necesariamente decreciente, ¿verdad? Entonces, claro que es decreciente. Entonces, y su límite va a ser, ¿verdad? Entonces, son requisitos básicos que hay que verificarlos, pero bueno, usualmente, si no los cumple, pues casi que tiene más posibilidad de ser divergente por alguna otra razón que, ¿verdad? Por esto. Ok. Entonces, ¿cómo calculamos esta integral? ¿Cómo podríamos calcular esta integral? ¿Alguna idea? No habría que, o sea, hacer integración por partes, partir la integral en dos. Bueno, podríamos intentarlo. Podríamos intentarlo. Lo único es que casi, ¿verdad? Casi que les aseguro que no, el objetivo de la integración por partes es simplificar el integrando. En particular, ¿verdad? Cuando uno hace integración por partes, hay que escoger un u, ¿saben qué estoy haciendo? Hay que escoger un u y un dv. ¿Quién sería un candidato a dv en esta integral? O sea, si quisiéramos aplicar la integración por partes, tengo que partir esta función en dos pedazos, ¿verdad? Un pedazo le llamo u, al otro pedazo le llamo dv, ¿cierto? Pero el problema, bueno, no es un problema, ¿verdad? Es parte de la... Y yo tengo que calcular cuánto es el v. Es decir, lo que usted me diga que sea el dv, yo lo voy a tener que integrar.
para calcular la v, ¿verdad? Porque la fórmula es u por v menos bla, bla, bla. Y si usted observa las posibilidades para el dv, yo creo que rápidamente uno se da cuenta que estamos mal. ¿En qué sentido? O sea, como hay, casi ninguna posibilidad es buena. Eso me quiere decir, eso quiere decir, ¿verdad? Calcular la integral del cual, bueno, no sé, de algunos factores que aparece aquí, no siento que vaya, no siento que vaya a facilitar el siguiente paso. Además, la regla, la integración por partes cumple un objetivo muy específico, que es integrar una función donde cualquier cambio de variable que a usted se le ocurra, no aparece la derivada de la variable u. No, porque si aquí aparece u de u, o algo, ¿verdad? Una función de u, y entonces la sugerencia es no integre por partes, haga un cambio variable, ¿verdad? El cambio variable tiene prioridad sobre la integración por partes. La integración por partes se utiliza básicamente cuando usted ya agotó la posibilidad de haber hecho un cambio variable. Y en este caso en particular hay un cambio variable que salta a la vista. ¿Cuál es? Bueno, debería saltar a la vista. Hay cambio variable, digámoslo así, obvio. ¿Cuál sería? Es del logaritmo, ¿no? Sí, la Logaritmo. segunda parte del denominador, el logaritmo sobre ese. Ajá, Todo ese. esto, todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Si yo hago logaritmo del logaritmo de x, entonces cuando yo calculo el du, ¿qué me va a quedar? Note que tengo que aplicar la regla a la cadena. Entonces, derivo el logaritmo, derivo la de afuera. Entonces, la derivada de afuera es 1 sobre lo de adentro. Bueno, lo de adentro es logaritmo de x, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro es 1 entre x, tipo aquí el de x. Y note que 1 entre x por logaritmo de x, ¿verdad? 1 entre x por logaritmo de x, aparece en la integral. Es decir, que aquí sí vale la pena hacer un cambio variable. Si yo hubiese hecho este cambio variable y no estaba este factor, pues ahí sí, ¿verdad? Intento alguna otra técnica, ¿verdad? Muy posiblemente integración por partes. Pero de primero intento hacer una sustitución que simplifique la integral. Entonces aquí, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar la integral desde, bueno, tal vez dejemos de lado los límites de integración. Aquí me queda una constante. Aquí me va a quedar infinito, es decir, ¿verdad? Porque logaritmo de infinito es infinito. Y aquí me va a quedar simplemente 1 entre, noten que todo esto es el de u, y lo que estoy sustituyendo es precisamente u a la p. Entonces, vean que lo que me queda es una integral, es una p integral. Es una p integral de tercera especie, de primera especie. Y por lo tanto, yo sé para cuáles valores de p este integral converge. ¿Cuál es la respuesta? Esto converge solamente para el valor de p estrictamente mayor que 1. Y por lo tanto, si son iguales, el lado izquierdo, ahora lo que me preguntaban, esta integral converge únicamente para los valores de p mayores que 1. Y por lo tanto, la serie a la cual esta integral aproxima también converge únicamente para p mayor estricto que 1, ¿verdad? Entonces, los únicos valores de p para los cuales esta integral es convergente, esta serie numérica es convergente, son los mismos para los cuales la integral que aproxima su valor es convergente, y para ello pues ocupamos que el valor de este exponente p sea grande, sea mayor que 1. Ya que estamos en hagamos el tercero, ¿verdad? Ya casi terminamos. Hagamos el tercero. Este canta, ¿verdad? O sea, usted lo ve, y aunque no le hayan dicho que use el criterio de la integral, pues es casi que obvio que hay que usarlo, ¿verdad? Entonces, para similarmente, ¿verdad? El criterio de la integral requiere que la función
que estamos utilizando, ¿verdad? F de X, en este caso sería E exponencial de arcotangente de X, la exponencial siempre es positiva, sobre X cuadrado más 1, ¿verdad? Esto siempre es positivo. ¿Cómo podríamos demostrar que es decreciente? No, tal vez tal vez, no sé si ustedes lo ven, no es difícil verlo. ¿Por qué esta función es decreciente? Porque es un requisito, ¿verdad? Un requisito es que la función sea decreciente. Decreciente y además, ¿verdad? Decreciente a cero. Pues entonces pregunta, ¿por qué es esta función decreciente? La parte del límite, creo que sí es obvio, ¿verdad? El límite, cuando x se aproxima a infinito, de e a la arcotangente de x sobre x al cuadrado más 1, esto sí es claro, bueno, debería ser claro que es cero. ¿Por qué? La función arcotangente es una función que únicamente oscila, bueno, cambia valores, ¿verdad? Entre dos constantes. En particular, el valor del arcotangente siempre va a ser un número finito. Bueno, en general va a ser más pequeño que pi medios. Entonces, lo que está arriba, lo que está lo que está en el numerador de esta fracción, siempre es pequeño, ¿verdad? Es e elevado a un número que es más pequeño que pi medios. O sea, que el numerador siempre es como, a lo sumo, no sé, e a la pi medios, no sé cuánto es eso. Es un número, ¿verdad? Una constante. Y lo que está en el denominador, y si crece, ¿verdad? La función x al cuadrado más 1 es una función que se hace grande cuando x vale grande. Lo que tenemos es algo así como 1 entre infinito, por decirlo así, voy a poner entre comillas, ¿verdad? Tengo una constante dividido entre algo que va para infinito, esto es cero. Entonces, pregunta, ¿cómo me doy cuenta yo, cómo sé que esa función realmente es decreciente? ¿Qué dicen ustedes? El valor del denominador se hace más grande, entonces baja. Ok, No. bueno, lo que usted me dijo sí es cierto, lo que estoy pensando es si es suficiente, ¿verdad? Uno esperaría que sí, ¿verdad? Que si lo que está arriba es pequeñito y lo que está grande abajo siempre es... ¿Cuál es el problema? El problema es que la función exponencial, ¿verdad? La función exponencial es creciente. La función arcotangente también es creciente. Entonces, cuando usted las compone, es una función que es creciente. Entonces, vea que lo que está en el numerador realmente sí está creciendo. Lo que está en el denominador también está creciendo. Ahora, el argumento que hicimos antes, pues sí, ¿verdad? Esto me dice que lo que está arriba crece, pero muy poco, y lo que está arriba crece y mucho. Entonces, uno sí esperaría que la fracción se haga más pequeña, pero no sé, ¿ustedes sienten que eso es un argumento bueno? O sea, no sé, me da la impresión de que podría encontrar un ejemplo en que eso sea falso, ¿verdad? Que lo de arriba crezca, lo de abajo crezca, y aún así la fracción crezca. Mm, creo que es posible encontrar un ejemplo. Hay que pensarlo un rato. Pero, pero entonces aprovecho, en general, ¿verdad? Porque creo que va a ser, es útil que tengamos una herramienta que no para esta función, sino para cualquiera, ¿verdad? En general, cómo sabemos, y aquí yo iría a poner, ¿cómo sabemos con los ojos cerrados? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos? Sin necesidad de ver el gráfico, ¿verdad? Sin necesidad de dibujarlo. ¿Cómo sabemos con los ojos cerrados si una función, digamos, f de x, cualquiera, es creciente o decreciente? Pregunta. Y la respuesta es cálculo 1, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí el comportamiento, bueno, el crecimiento de una función f de x? ¿Cómo sé yo si va para arriba o va para abajo? ¿Qué información o qué herramienta, cómo puedo saber yo eso?
ya les soplé, ¿verdad? Les dije, la respuesta está oculta en algo que se llama cálculo. Bueno, ¿qué cosas, qué se ve en cálculo? Ven como dos cosas nada más. ¿Qué aprendimos en cálculo que me dice cuándo una función va para arriba o cuándo va para abajo? La derivada, correcto. ¿Verdad? La respuesta es la derivada de una función conoce su crecimiento, ¿verdad? La función f' de x sabe si f de x va para arriba o f de x va para abajo. ¿Cómo? ¿Qué información acerca de derivada conoce ese dato? Recordemos. Bueno, voy a hacer un dibujo, ¿verdad? Yo creo que es más útil, ¿verdad? Un dibujo dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Voy a hacer un dibujo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí estoy dibujando una montaña. Entonces, el punto máximo de esta montaña, y aquí hago la misma pregunta, ¿cómo encuentro yo, si yo conozco la función, el criterio de la función f de x, cómo sé yo cuál es el punto máximo o mínimo, ¿verdad? Si yo he hecho el dibujo para abajo, ¿cómo sé yo cómo encontrar dónde es que una función tiene un extremo, ¿verdad? Puede ser un máximo o un mínimo. Entonces, en este punto, la derivada de f de x, ¿cómo se comporta? La recta tangente, ¿verdad? Que es lo que me da la pendiente, ¿verdad? ¿Cuál es la pendiente de esta? ¿Cuál es la pendiente de la recta? Que pasa por un punto extremo, por un máximo o un mínimo. En este punto, la derivada de la función vale 0. ¿Cierto? ¿Cómo clasificaba uno un punto? A esto le llamamos uno un punto crítico, ¿recuerdan? ¿Cómo sabe uno si un punto crítico es un máximo o un mínimo? La derivada vale 0. Pero ¿cómo se diferencia de un punto crítico donde la derivada también vale 0? La pendiente de esta recta tangente es 0. Pero en un caso tengo un máximo y en el otro tengo un mínimo. ¿Qué lo diferenciaba? ¿Cómo se clasificaba un punto crítico? Si yo me fijo en un valor cercano a llegar a ese máximo, ¿verdad? No sé, bueno, digamos cercano a este, ¿verdad? Aquí la función, si va a llegar a un máximo, tendría que ir creciendo. Aquí es lo contrario, ¿verdad? Si yo tomo un valor cercano a este punto crítico, y ese punto crítico está en el fondo, pues necesariamente la función tiene que ir bajando. Y lo mismo pasa, el mismo análisis lo puedo hacer al lado derecho, ¿verdad? Si yo ya vengo de la cima de la montaña, voy bajando. Si yo ya pasé por el fondo del valle, entonces voy subiendo. Entonces noten que estas rectas amarillas, lo que estoy dibujando es como una dirección. Y la dirección de una función precisamente es la derivada. Entonces, la pendiente de todas estas rectas tiene que ir para arriba. Es decir, que la pendiente del lado izquierdo es positiva. Y del lado derecho, si voy bajando, todas estas pendientes, todas estas rectas apuntan hacia abajo. Es decir, su pendiente es negativa. Entonces, un punto crítico es un máximo si la función es creciente a la izquierda y decreciente a la derecha, ¿verdad? Sube y baja. ¿Cómo sé si sube y cómo sé si baja? Bueno, el signo de la derivada me da esa información. Y lo contrario ocurre aquí, ¿verdad? Aquí me quedaría f' negativo y f' es positivo a un lado del punto crítico y al otro, ¿verdad? En general, ¿verdad? En general, una función es creciente si su derivada es positiva, ¿verdad? La pendiente de la recta que indica su dirección indica que va hacia arriba.
y la función es decreciente si su derivada es negativa. Entonces, note que en el ejemplo que estamos analizando, pues yo tengo una función f, e a la arcotangente dividido entre x cuadrado más 1, y yo tengo que decidir, tengo que determinar, para poder aplicar el criterio de la integral, que la función es decreciente. Es decir, tengo que verificar que su derivada es negativa siempre. ¿No? Eso es lo que quiero probar. Entonces, apliquemos el criterio de la primera derivada a esta función f de x. Entonces, tomemos la función f de x igual a e a la arcotangente de x dividido entre x cuadrado menos 1. ¿Cuál es su derivada? Pues sí, no es la cosa más agradable del mundo calcularla, pero bueno, la podemos hacer aplicando la regla del cociente. ¿Qué me quedaría? X cuadrado más 1 al cuadrado, multiplicando bueno, el denominador por la derivada de lo de arriba. La derivada de lo de arriba es e a la arcotangente de x, es ella misma, por la derivada de lo de adentro. La derivada de la arcotangente es 1 entre x cuadrado más 1. Menos. Ahora derivo el denominador, aquí me quedaría 2x, por la función de arriba sin derivar. ¿Okay? Noten que este cancela con este y me quedaría en el denominador, no, pues escribo aquí para que no se confunda, en el denominador algo elevado al cuadrado y en el numerador, note que tengo e al arcotangente y e al arcotangente como un factor común, e a la arcotangente de x que multiplica a 1 menos 2x. Ahora, noten que en esta expresión, esto es positivo. Todo esto es positivo, pero 1 menos 2x es negativo. Bueno, para x mayor que un medio. Bueno, pero estamos integrando desde 2 a infinito. Entonces, noten que esta expresión es positiva, esta expresión es positiva, y este es el único factor que es negativo. Entonces, positivo por negativo, me da negativo. Es decir, la función f' es negativa, y decir que la función f' es negativa es decir lo mismo que f es decreciente. Entonces, en efecto, ¿verdad? Calculando la primer derivada, me doy cuenta que esta función es decreciente. ¿Ok? Listo. ¿Todo eso para qué es? Bueno, para saber que puedo aplicar el criterio de la integral. Y una vez que ya sé que lo puedo aplicar, pues lo aplico, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Como les dije, esto exuda al criterio de la integral. ¿Por qué? Bueno, porque la integral desde 2 a infinito de e a la arcotangente de x entre x al cuadrado menos 1, ¿cuánto es? ¿Cómo se calcula esa integral? Mediante un cambio variable. U igual a la arcotangente de x tiene por derivada 1 entre x cuadrado más 1 de x. Y esto aparece en la integral. Es decir, aquí me queda la integral de una constante, ¿verdad? ¿Cuál sería la constante? La constante sería arcotangente de 2 hasta la arcotangente de infinito, que es de hecho pi medios, eso es otra constante, de e a la u de u. Y noten noten qué curioso lo que está pasando en este caso. Esta integral impropia se convirtió en una integral propia, que en particular es finita. Aquí ni siquiera hay un límite. Esta integral es la integral para calcular el área entre e a la 2 y pi medios. Es un área finita. Aquí no hay duda alguna de que esta integral es un número finito. Y si esto aproxima a este número, pues es finito, y por lo tanto la serie numérica es finita, es decir, es convergente. Entonces, esta es convergente. ¿Está bien? ¿Una pregunta?
les voy a dejar como ejercicio, ¿verdad? Que indique, bueno, que resuelvan la parte 2 de este ejercicio. En este caso vimos que las tres series numéricas son convergentes. Entonces, ¿verdad? La integral impropia aproxima cada uno de los valores de convergencia de estas series, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso A, vimos que el valor real de convergencia era e a la, ¿cómo era? E a la menos 3 sobre 1 e a la menos 3. Pero el valor que aproximaba a este número era, ¿cuál? Era un tercio, ¿no? E a la menos 3 sobre 3. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el valor real y el valor aproximado? Bueno, lo mismo para estas dos integrales. Si ustedes hacen un dibujo, ¿verdad? Pueden recordar, bueno, es un dibujo, que el criterio de la integral, ¿verdad? No es que el criterio de la integral es un capricho, sino que, ¿verdad? Si ustedes tienen una función decreciente, la pueden comparar, ¿verdad? Con el área de el área bajo esta región, la pueden comparar con el área de ciertos rectángulos que se ubican por arriba o por debajo, y en particular, ¿verdad? El área total de estos rectángulos, que es la serie, bueno, pongo aquí tal vez f de n, el área total, que es el área de los rectángulos, se aproxima con el área total, que es la integral. Aquí, no sé, n igual a hasta infinito, aquí desde a hasta infinito. Entonces, no solamente tenemos una aproximación, sino que nos dice, bueno, si usted corta acá, lo que falta, el valor de aproximado sería, si usted corta esta integral, no sé, en 100, o sea, si usted deja de sumar y calcula hasta 100, la diferencia, ¿cuánto es? De todo lo que no está sumando. Es decir, que el error de aproximación es la integral desde 100 hasta infinito de f de x. ¿Okay? ¿Verdad? Que es muy pequeño, ¿verdad? Entre más grande, si usted corta cada vez más a la derecha, ¿verdad? 1.000.000. Y como la función es decreciente y va hacia abajo, en realidad los rectangulitos aquí son minúsculos, ¿verdad? Y ese error es la diferencia entre la suma total, ¿verdad? Que sería hasta infinito, y lo que ya sumó, ¿verdad? Lo que ya sumó. Entonces, el error de aproximación es del tamaño de esta integral. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuántos términos, ¿verdad? Llegar hasta 100, hasta 1.000.000, ¿verdad? Hasta 1.000.000.000, para asegurar que este error sea más pequeño que 10 a la menos 5. ¿No? ¿Cuánto tengo que sumar? ¿Hasta dónde tengo que sumar para que lo que no estoy sumando sea tan pequeño como 10 a la menos 5? ¿Sí? De nuevo, vean que aquí la idea es muy parecida a lo que hemos usado antes, ¿verdad? Cuando aproximamos algo, ¿por qué? Por un polinomio de Taylor, ¿verdad? ¿Cuántos términos del polinomio de Taylor tengo que sumar para que el error, ¿verdad? La diferencia entre el valor real y la aproximación, pues sea pequeño? ¿Verdad? Es muy parecido a esos mismos ejercicios. Ok. Bueno, estas series alternadas, realmente, pues, creo que me las voy a brincar, al menos el día de hoy. ¿Por qué? Porque el criterio de la serie alternada, a pesar de ser, ¿cómo lo puedo decir sin que suene feo? Solo sirve para series alternadas. Entonces, cuando usted quiere aplicar el criterio de la serie alternada, pues lo único que hay que hacer es observar que la serie es alternada. Entonces, fácilmente, cada una de estas tres es alternada. La única que visualmente no pareciera ser alternada es esta. ¿Por qué? Porque no está escrito el -1 a la n. Pero, ¿qué es lo que estoy sumando? ¿Qué es lo que estoy multiplicando en el numerador? Estoy multiplicando seno de 3 pi medios, seno de 5 pi medios, seno de 7 pi medios. Son múltiplos impares de pi medios. Bueno, pero esto es -1, esto es 1, esto es -1. Entonces, noten que lo que aparece en el denominador realmente es -1 a la n. No sé si n o n-1, hay que hacerlo con cuidado. Pero el punto es que es alternada. Lo que está arriba es un más o un -1,
y lo que está abajo es un número positivo decreciente. O sea, el número es creciente, la fracción sería decreciente. Entonces, noten que los tres son decrecientes. Son decrecientes, son alternadas. Entonces, si son alternadas, son convergentes, ¿verdad? Automáticamente, ¿verdad? Aquí no hay nada que hacer, no hay que compararlas con nadie. No, si la serie es alternada y los términos son decrecientes a cero, automáticamente convergen. Y de la misma manera, uno puede, en el caso de series alternadas, uno puede estimar con mucha facilidad cuál es el error de aproximación, ¿verdad? Si usted suma hasta cierto valor, bueno, aquí son hasta 5, pero bueno, uno pensaría que tiene que sumar más, ¿verdad? ¿Cuántos valores tiene que sumar para que el error tenga cierto tamaño, ¿verdad? ¿Ven? Todas esas cotas de error, pues, están en los apuntes, ¿verdad? Por aquello que no lo hayan visto, pues revisen cómo estimar el error, ya sea utilizando el criterio de la integral o el criterio de las series alternadas. Seguimos. ¿Qué hora es? Las 12. Hagamos un par más. No sé, tal vez voy a irme no sé, a los misceláneos. Todos estos, ¿verdad? Cuando les dice, bueno, aplique este criterio, aplique este criterio, aplique este criterio, pues la dificultad realmente desaparece, ¿verdad? A veces hay que revisar que se cumplan los requisitos, pero usualmente esos requisitos son mínimos, son muy pequeños. Entonces, en este tipo de ejercicio, cuando le están diciendo cuál criterio va a aplicar, pues básicamente lo que hay que hacer es aplicar ese criterio, ¿verdad? Entonces, si usted le quita la potencia, ¿verdad? Noten que aquí todos estos términos son potencias de algo. Entonces, es muy sencillo aplicar el criterio de la raíz enésima, porque lo que me va a quedar es algo sin esa raíz, sin esa potencia, ¿verdad? Lo mismo aplica para el caso de la pregunta 6, ¿verdad? El criterio de la razón es muy útil. Básicamente está diseñado para resolver este tipo de ejercicio, donde lo que tengo es un montón de productos. Bueno, ¿por qué el criterio de la razón me permite realizar este tipo de ejercicio? Pues porque, dice, usted considera la razón entre un montón de productos y muchos de estos van a cancelar. Entonces, el criterio de la razón es muy útil para analizar la convergencia de series cuyos coeficientes están dados por productos. Entonces, aquí tengo un producto, aquí tengo el factorial, es un producto, ¿verdad? Un producto de un montón de cosas. Aquí claramente tengo un producto. Entonces, todos estos ejercicios, ¿verdad? Los tres que están aquí listados, pues definitivamente la primera opción, ¿verdad? Que a uno se le ocurre es aplicar el criterio de la razón. Cuando usted considera el cociente de dos términos de estas sucesiones, casi todo se cancela. Bueno, entonces es fácil aplicar el criterio de la razón. Entonces, tal vez pasemos a los criterios o los ejercicios misceláneos, en donde no me están diciendo cuál criterio usar. Ahí es realmente donde la fuerza o la práctica, la experiencia nos dice, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Entonces, no sé si ustedes tienen algún favorito, algún ejercicio, hay bastante, ¿verdad? Que ustedes digan, bueno, sí, este se ve interesante. ¿Cuál podemos hacer? ¿Qué dicen ustedes? Todos asustan. ¿Podemos hacer SB, profe? El AN coseno de N, ese. Sí, sí, es. Vamos a ver. Dice, analice la convergencia. Hagamos tal vez, hagamos el ACB mucho menos asustador, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de esta A?
¿Será esta sucesión, esta serie convergente o divergente? Lo que sabemos es que la sucesión de los A sub n converge a un medio. Entonces, es una sucesión cualquiera, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Por aquí está un medio, y la sucesión, no sé, es así, es así, es así, es así, es así, es así. Conforme el n se aproxima, conforme el n se aproxima a infinito, pues los números se aproximan a el valor de un medio. Entonces, ¿qué pasa con esta? Con la A. ¿Será convergente o divergente? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿qué es lo que estoy sumando? Ahora estoy sumando A sub 1 más A sub 2 más, ¿verdad? A partir, no sé, como a partir de aquí, de n igual a 1.000.000, el término A sub 1.000.000 es aproximadamente un medio. O sea, no es un medio, bueno, vamos aquí, aproximadamente, ¿verdad? Es un medio. El que le sigue es aproximadamente un medio. El que le sigue es aproximadamente un medio. Y así, a partir de cierto valor grande, ¿verdad? Cuando n se aproxima a infinito, todos estos términos son aproximadamente un medio. Entonces, ¿qué me pueden decir acerca de la suma? De la serie, perdón. Yo creo que no converge porque de ahí, ni siquiera se está acercando a cero. Ahí se puede dibujar un rectángulo, creo. Exacto, ¿verdad? Ese es precisamente el criterio el único criterio realmente, que lo único que me dice es divergencia. ¿Qué es lo que me dice el criterio de la divergencia? Si lo que yo estoy sumando, si lo que yo estoy sumando no se aproxima a cero, entonces la suma o la serie, ¿verdad?, es divergente, ¿verdad? Si lo que estoy sumando, los números que estoy sumando, no se hacen muy pequeños, ¿verdad?, casi que cero, no hay chance de que sumarlos no diverja. Entonces, en este caso, ¿verdad?, me están diciendo, lo que usted está sumando no se aproxima a cero. Cumple con esto. Por lo tanto, la serie es divergente. Entonces, la primera, ¿verdad?, a todas luces es divergente. ¿Por qué? Porque lo que estoy sumando no se aproxima a cero, se aproxima a un medio. Perfecto, esa es la más fácil. No sé, ¿cuál de estas otras dos? Hagamos, yo creo que esta es claramente, esta es fácil. ¿Qué criterio podríamos aplicar para la C? Tengo una suma, una serie, ¿verdad?, donde cada término es un montón de productos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí tengo n por n por n por n por n por n, n veces. N factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, n veces. Hasta n, perdón. Y después tengo que multiplicar a 1 por A2 por A3 por n veces. Hasta A sub n. Es decir, que el criterio que hacía a simple vista está casi que diseñado para resolver este ejercicio, ¿cuál es? Sí, el criterio de la razón, ¿verdad? El criterio. Vamos a ver, yo no estoy diciendo que vaya a servir, pero, ¿verdad?, a simple vista es el criterio que está diseñado casi que para resolver ese tipo de ejercicios. Entonces, el criterio de la razón. ¿Por qué digo que no sé si va a servir? Porque recuerden que el criterio de la razón tiene una pequeñísima limitación, ¿verdad? Usted tiene que calcular, voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo que hicieron en los apuntes. A todo esto lo voy a llamar B sub n. Entonces, ¿qué es lo que dice el criterio de la razón? Calcule el cociente de dos términos consecutivos, ¿verdad? B sub n más 1 sobre B sub n, y calcule el límite de esa expresión. Ahora, ¿cuál es el caso en el cual el criterio de la razón no funciona? Bueno, cuando esto da 1. Si esto diese 1, pues ahí tenemos que, como yo, hilar más fino, ¿verdad?
no podemos determinar si converge o diverge únicamente a partir de este cociente. ¿Verdad? Porque esto lo que me dice es que los términos consecutivos básicamente tienen el mismo tamaño. Es decir, si la fracción da 1, es porque tienen el mismo tamaño. Si eso ocurre, podría ser que los términos son grandes o son pequeños. No tengo nada que me diga lo contrario. Entonces, el criterio de razón está diseñado casi que para atacar ese tipo de problema, pero tiene la desventaja de que no siempre es, ¿cuál es la palabra? Concluyente, ¿verdad? No siempre me va a decir el comportamiento de la serie. Pero veamos, calculémoslo, yo no sé, ¿verdad? Entonces, calculemos cuándo es el límite, cuando n se aproxima a infinito, de este cociente. Voy a escribir tal vez primero el término de arriba. Voy a escribir en, no sé, en morado, el término que está arriba. ¿Qué sería? N más 1 a la N más 1 dividido entre N más 1 factorial por el producto de los A's hasta A sub N más 1. Eso sería lo que está en morado. Ahora, voy a escribir, no sé, en otro color, en verde. Perdón, lo quiero subrayar. Lo que está en verde, lo voy a escribir, pero como está en el denominador, le tengo que dar vuelta a la fracción. Entonces, en el numerador, lo que está en verde, ¿qué sería? N factorial por A1 hasta AN. Sobre N a la N. ¿No es cierto? O sea, lo que hice fue escribir el B sub N en el denominador. Como era una fracción, lo que hice fue darle vuelta. Ok, entonces ahora simplifiquemos, ¿verdad? Noten por qué digo que este criterio está básicamente hecho para atacar este tipo de problemas, porque hay un montón de cosas que desaparecen. ¿Verdad? A sub 1 cancela con A sub 1. A sub 2 cancela con A sub 2. A sub n cancela con A sub n que estaba por ahí. Es decir, que lo único que me queda una vez que cancelo esos, al menos de esta parte, sería 1 entre A sub n. ¿Qué más puedo simplificar? N factorial entre N más 1 factorial, ¿qué me queda vivo? Y esto se cancelan, ¿y qué me queda? Por ejemplo, ¿cuánto es 8 factorial dividido entre 9 factorial? Tengo el factorial de N y abajo tengo el de N más 1. ¿Cuánto es 8 factorial entre 9 factorial? 9. A ver, sí. Bueno, 1 bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque arriba tengo 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8. Y abajo tengo lo mismo por 9. Entonces cancela el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 8 con el 8, y lo único que sobrevive es el 9. Es decir, que al cancelar con únicamente me va a sobrevivir, y el último, ¿verdad? N más 1. ¿Qué más me queda? Me quedaría, bueno, no, aquí no tengo nada que factorizar, ¿verdad? Aquí me quedaría N más 1 a la N más 1, y aquí me quedaría N a la N. Lo que sí puedo hacer es cancelar este N más 1 con uno de estos, ¿verdad? Esto sí. De forma que me va a quedar el límite, cuando n se aproxima a infinito, de 1 sobre A sub n por, y note que ahora cuando cancelé este 1 con esta potencia 1, me va a quedar n más 1 sobre n a la n. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cuánto vale este límite? El a, cuando n se aproxima a infinito, se aproximaba a un medio, ¿recuerdan? Entonces, 1 entre a sub n se aproxima a 2. Y me quedaría entonces multiplicado. Aquí lo que estoy usando es la propiedad que dice que el límite de un producto es el producto de los límites, siempre y cuando existan. Bueno, este factor sí existe, ¿verdad? Es 1 entre un medio, que es 2. Y me quedaría entonces el límite de n más 1 entre n a la n. Voy a escribirlo así, es una fracción. Lo voy a separar como 1 más 1 entre n a la n. Tal vez eso les recuerde o les refresque un poco la memoria. ¿Cuánto vale este límite?
quién se recuerda? Lo podemos calcular, pero la pregunta, tal vez, si alguien se recuerda, ¿cuánto da? Profe, da 0. No a 0. Este límite es de la forma indeterminada 1 a la infinito, ¿verdad? Cuando n se aproxima a infinito, 1 entre n se aproxima a 0, más 1, me quedaría que se aproxima a 1, y el exponente, pues el exponente se aproxima a infinito. Entonces, es de la forma indeterminada. Y recuerden que una forma indeterminada no es que no exista, es que no sea determinado. ¿Alguien recuerda cómo determinar cuánto vale ese límite? Ya a esas alturas tenemos varias técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hacer, no sé, desarrollo de Taylor. Hay distintas estrategias que podemos hacer en ese caso, pero inclusive, ¿verdad? Este límite aparece en un curso, de nuevo, ¿verdad? De 1001, ¿verdad? Entonces, ¿qué herramienta de 1001 permite calcular límites de esta forma? Bueno, hay como una herramienta en todo el cálculo que hace eso. ¿Cuál es? Hospital, ¿no? La regla de L'Hopital, correcto, ¿verdad? La regla de L'Hopital no me permite calcular el límite así como está, pero yo lo puedo arreglar de forma que sí, ¿verdad? Entonces, tal vez voy a... Okay, hagamos lo siguiente, lo voy a dejar como un ejercicio porque es parte de los requisitos de este curso, identificar a simple vista el valor de este límite. Entonces, yo se los voy a decir cuánto es. Es el número E. Esta es básicamente la definición de cuánto es el número E. Entonces, este límite que está acá es el número E. ¿Cómo se calcula? Bueno, lo más sencillo sería aplicarle la regla L'Hopital a una forma apropiada, ¿verdad? A este no se la puedo aplicar, porque la regla L'Hopital sirve únicamente para formas indeterminadas, infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Entonces, hay que modificarlo, hay que manipular esta expresión para llegar a una forma en donde puedo aplicar la regla L'Hopital. Pero bueno, lo voy a dejar como un ejercicio, cualquier cosa que se queden pegados pues me preguntan, pero la respuesta es que este límite da E. Si ese límite da, bueno, el total da 2 por E. ¿Qué concluimos? ¿Cuál es la conclusión? Calculé este cociente y ese cociente se aproxima a un número que es más grande que 1. 2 por E es como 5.4, o no sé, por ahí. Es más grande que, es 2 multiplicado por E, y ya 2 era grande, ya 2 era más grande que 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La serie, perdón, de los B sub n es convergente o divergente. Es divergente. ¿Por qué? El criterio de la razón lo que está haciendo en el fondo es comparando con una serie geométrica, ¿verdad? Aquí en el fondo lo que estamos haciendo, después de hacer todo este cálculo, fue encontrar un valor de R, ¿verdad? Para el cual la serie la puedo aproximar. Entonces, el criterio de la razón no solamente es un criterio que me dice, bueno, encuentra este límite y si límite dado que sea, pues listo. No, me dice, la serie de los B sub n, yo la puedo comparar con la serie geométrica con este valor de R. Bueno, este valor de R, ¿verdad? R igual a 2E es más grande que 1. Es decir, que lo que estoy sumando realmente es un número grande, ¿verdad? 2 por E a la 2 ya es como 27. 2E a la 3 ya es como 80 y resto. O sea, realmente lo que estoy sumando, a pesar de que no hicimos lo hubiéramos podido hacer, ¿verdad? Un cálculo acá, es un número realmente grande, ¿verdad? Entonces, en el infinito,
estoy sumando cosas muy grandes. Es como que estoy sumando 10 más 100 más, ¿verdad? Números gigantes. Entonces, el criterio de la razón, el criterio de D'Alembert, lo que le dice es que esta serie tiene el mismo comportamiento que esta otra serie divergente. Y por lo tanto, esta es divergente. ¿Está bien? Ok. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Llegamos hasta la pregunta 4. La 4 es la última. Son muchas, pero es la última, sí. Digamos, para sentirnos, ¿verdad? Que hicimos mucho, hicimos todos excepto un ejercicio, ¿verdad? El 4. Entonces, tarea. Escoja uno, escoja el más feo. ¿Verdad? La tarea es esta. Escoja el ejercicio más feo de la 4. Y está difícil, ¿verdad? Porque todos son bastante feos. Escoja el ejercicio más feo de la 4 y lo resolvemos la clase del martes, del lunes. ¿Okay? Y el lunes también pues empezamos con la parte de series de potencias. Vamos a ver, bueno, pueden ir adelantando, la parte de series de potencias pues se basa fuertemente en entender las series numéricas, ¿verdad? Son series numéricas, solo que aparece una X que puede cambiar. Entonces, son series numéricas, son funciones definidas mediante series numéricas. Pero si no entendemos la parte de series numéricas, pues definitivamente no vamos a entender la parte de series de potencias. Entonces, ejercicio. Escoja dos, ¿verdad? Creo que uno son muchos. Escoja dos, los más feos, y los intentamos resolver, pero ojalá que ustedes me ayuden, ¿verdad? No solamente yo. La clase del lunes. Okay, entonces, vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Siento que pues ahí falta un poco que practiquen, ¿verdad? Que estudien, porque siento que soy yo resolviendo ejercicios, pero yo ya los resolví alguna vez en mi vida. Entonces, pues les paso la pelota a ustedes, ¿verdad? Les paso la bola. La bola está en su cancha. Y nos vemos el lunes, ojalá con preguntas, con dudas, ¿verdad? Como que hayan hecho algo, al menos, hagan dos ejercicios de esa lista y yo sé que se van a sentir bien, porque son feos, son difíciles. Y el martes, pues el lunes, perdón, seguimos y empezamos el capítulo, los ejercicios del capítulo de series de potencias. Ok, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Estamos? Ok. Todo bien, profe. Gracias. Por allá, nos vemos. Hasta luego.